gobiernos, de gobierno nacional, de gobierno provincial. No lo personalizó. Y eso es probablemente lo que la gente perciba, que él no personaliza, que no pone con nombre y apellido, pero es bastante obvio. El gobernador es Omar Perotti, el que se borró de la ciudad es Omar Perotti. El que se borró de la ciudad es Alberto Fernández, que es un presidente ausente en gran parte de su mandato. La verdad yo no tengo problema, me hago cargo personalmente de lo que estoy diciendo porque lo veo y porque de verdad lo constato, porque yo sí recorro, yo sí camino, yo sí me encuentro con la gente, como lo hace Pablo. Pablo es respetuoso de las instituciones y es respetuoso de la elección popular y tiene, me parece a mí, la cortesía de no personalizar, de no dar nombre y apellido. Yo no tengo esa cortesía, porque de verdad, a mí la gente me reclama seguridad. Yo tengo que ponerle nombre y apellido, pero porque puedo hacerlo y porque de verdad estoy convencido de que Pablo no lo hace por una cuestión de respeto a la investidura, no porque no lo quiera hacer. Porque él al decir gobierno provincial está hablando de Perotti. Y al decir gobierno nacional está hablando de Alberto. Y está hablando de Aníbal también. Que es el ministro que dijo, en Rosario ya ganaron los narcos. ¿Quién, en qué país del mundo puede decir semejante cosa sin al instante siguiente presentar una renuncia? Porque está sucediendo bajo su responsabilidad, bajo su guardia. Las fuerzas de seguridad federales que se comprometió a enviar nunca se enviaron en tiempo y forma. Y la municipalidad donó un terreno y construyó una base para la gendarmería en Uriburu y Circunvalación y está semi vacía. ¿Por qué? Porque no se terminó de cumplir. Con el Ministerio de Defensa, en cambio, hubo un acuerdo para que el ejército viniera a hacer obras civiles y el ejército está viniendo y está cumpliendo con ese acuerdo. Y en un sendero que conectaba dos barrios del sudoeste, como son Piamonte y Tío Rolo, ahora hay una calle que los une por la que puede pasar un colectivo. Por lo que puede pasar la gente en bicicleta, el laburante, porque es para ellos. También hay que decir que hay una cuestión de premios y castigos ahí, ¿no? El que más poder tiene por allí castiga, bueno, le ha pasado al mismo Perotti, por ahí en las diferencias Yo de la creo que interna sí, peronista, ¿no? y por eso en este último tiempo sí se lo escuchó más crítico, pero acá la realidad es que a nosotros en la escuela nos enseñan que tenemos un gobierno republicano y federal, ¿verdad? Bueno, ese gobierno republicano y federal implica que haya un gobernador comprometido con lo que pasa en su provincia, en todas las ciudades de su provincia, no en las que le conviene hacerse cargo. Incluso se debe más a las ciudades de su provincia que más problemas tienen. Quien tiene que defendernos entre el gobierno nacional no es el intendente, es el gobernador. Y quien lo ha hecho es el intendente. Ciro, estamos hablando con Ciro Seiza, le vuelvo a contar a la gente, actual concejal, precandidato a senador. Me quiero meter en el departamento. ¿Cómo ves la gestión del departamento como senador? Digo, ¿hay que gestionarlo con Rosario y el resto del departamento o como área metropolitana? Yo creo que vamos más camino a una gestión de que el departamento sea considerado un área metropolitana, ¿verdad? Y que las ciudades tengan un mayor grado de conexión entre sus decisiones individuales como ciudad, en aspectos que tienen que ver con la población, la expansión demográfica, el transporte, la conectividad. Por eso, seguridad también. Seguridad, sin ningún lugar a dudas, porque obviamente tenés que ver que, además no es que son compartimentos estancos, ¿verdad? El delito cuando vos apretás, entre comillas, ¿no? Cuando vos vas sobre un área con una saturación, con una investigación en el delito complejo y con una persecución efectiva al delito, lo que tiende es a correrse a los márgenes, incluso a correrse a las ciudades de alrededor. Esto ya ocurrió, yo lo conté 1000 veces como periodista, que muchos de los delitos que se veían en las ciudades se empezaban a mover a áreas más rurales o con más incidencia de lo rural en la vida ciudadana. Pero eran clásicos ejemplos de delincuentes profesionales que hacían golpes comando en cascos de estancia, por ejemplo, ¿no? Eso lo conté un montón de veces cuando estaba en el periodismo. Y fue en momentos en los que había una saturación de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales. Bueno, todo eso necesitamos que se organice, que se coordine de manera de poder acercar soluciones a las ciudades que más lo necesitan sin afectar la vida de quienes viven en las ciudades linderas. Y además, con respecto a la integración,
Nosotros pedimos mayor conectividad. De hecho, yo ya en el Consejo presenté proyectos para aumentar la frecuencia del tren Cañada de Gómez-Rosario o para poner en condiciones la vía del ramal que conecta Rosario con Casilda, en el departamento Caseros, pero que tiene a Zavalla como la última localidad del departamento en dirección oeste. Y entre Zavalla y Casilda hay muchos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, de facultades, que realmente podrían tener un beneficio. Ni que hablar los trabajadores, que no deberían sacar su auto profesional, el que lo tiene y lo puede mantener, dada la circunstancia económica, para venir a trabajar a la ciudad de Rosario o al área de Rosario en tren. Hay gente que toma el tren en Cañada de Gómez y se viene a trabajar, pero pasa 5:15 de la mañana. Hay un tren que también sale 19:10 y de Rosario hay un servicio 10:15 de la noche. Entonces es como complicado en esa dispersión horaria que se transforme en una verdadera alternativa. Y tenés que ir a pérdida. Como lo hace la municipalidad con el transporte, que muchas líneas la sostiene yendo a pérdida, pero lo hace para fomentar el uso del transporte, acá también Nación tiene que ir a pérdida con el tren, por lo menos en el primer momento, hasta que el volumen de usuarios le haga más rentable el sistema. Y apoyarlo, ¿no? Obviamente, apoyarlo y hacer que crezca esa alternativa de transporte. En Buenos Aires, en Constitución, hay trenes cada 15 minutos, como mucho, en direcciones variables. Hay trenes mucho más seguidos, en tramos más cortos, y además hay un sistema de verdad que plantea alternativas entre subte, tren, bicicletas, colectivos. Entonces tenés muchas opciones. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires es donde atiende Dios, y es donde los gobiernos, como vive tanta gente, obviamente no han podido nunca retasear por ahí. Siempre el retaseo es hacia el interior de la República. El Senado parece ser el lugar donde la palanca del freno de mano siempre está, porque van los proyectos de diputados, bueno, salvo en esta gestión de Omar Perotti, que ingresó muchos proyectos que necesitaba por el Senado, porque tiene el Senado a favor, sino tiene mayoría del mismo partido. Tiene mayoría del mismo partido, sino generalmente los proyectos van a diputados y luego se discute allí, van con media sanción al Senado y allí se mete el freno de mano. Educación, la ESI, la educación sexual integral, bueno, la reforma de la Constitución, la ley de educación, un montón de cosas hay que ver en el Senado. En el que por falta de voluntad del gobierno y de los senadores, fundamentalmente los senadores, se han trabado. La mesa de coordinación en seguridad, que le da potestad al intendente para tener autoridad sobre el jefe de policía de su ciudad, se trabó en el Senado. La ley que plantea una mesa de intendentes por la seguridad, que es la forma coordinada que yo te decía recién de encarar ese problema, se trabó en el Senado. La ley de acceso a la información pública y transparencia se trabó en el Senado. Los senadores tienen hoy fueros que son impensables en estos tiempos y que no existen ni siquiera en el Congreso de la Nación. ¿Vas a renunciar a tus fueros? En realidad yo no lo puedo hacer individualmente. Yo quiero que todos los senadores renuncien a los fueros. Porque si yo digo que voy a renunciar a los fueros yo solo, le estoy mintiendo a la gente. Porque tenés dos cuestiones. El artículo 51 de la Constitución Provincial y el artículo 27 del Código Procesal Penal. El 51 de la Constitución Provincial toma dos artículos de la Constitución Nacional, que son el 68 y el 69, que son los artículos que plantean la libertad de opinión, la inmunidad de opinión, mejor dicho, y la inmunidad de arresto. El artículo 51 los toma con tal fuerza que plantea que para que un senador sea apartado del cargo para poder ser investigado por un presunto delito, ese delito tiene que ser en flagrancia, o sea, tiene que tomarlo infraganti y tiene que ser un delito no excarcelable. Todo eso para poder detenerlo. Y para poder investigarlo, si un fiscal reúne una plataforma probatoria, reúne pruebas, ¿no?, para investigar a un senador presuntamente implicado en ilícitos, tiene que pedirle, primero se tiene que excusar de hacerlo y pedirle permiso a la Cámara a la cual pertenece ese legislador, sea diputado o senador, para poder investigarlo. Y la Cámara tiene que reunir 2/3, es una mayoría especial, para permitirle al Ministerio de la Acusación actuar. Entonces todo eso nos parece un exceso absoluto y total. Esto te resumí, tanto el artículo de la Constitución como el del Código Penal, para que entendamos en qué situación estamos. Por supuesto que yo voy a renunciar a mis fueros,
pero quiero que todos renuncien a su fuero, porque individualmente no lo puedo hacer si el resto del Senado no acompaña esa cuestión, y lo va a tener que acompañar, y si no va a tener que explicar por qué no lo quiere acompañar. Cierro con dos. Dale. Una, probablemente hace 4 años atrás dije lo mismo, no recuerdo, pero me parece que esta fue una de las campañas más virulentas que recuerde, por lo que se dijo, por la interna, fue un tema, la interna la interna de ustedes, la interna de Unidos sobre todo, entre una acusación de una candidata, el otro que responde, No, bueno, los carteles. Yo escuché los carteles bueno. la otra interna, uno de los candidatos en la interna del peronismo, que es Eduardo Tonioli, dijo: la culpa del desastre de la inseguridad es de Omar Perotti. O sea, lo dijo con nombre y apellido. Sí, sí, Yo sí. veo que también es fuerte por ahí. No, sí, es fuerte. Por eso te digo, veo que la interna en general, esta paso, es la campaña más virulenta. ¿Te sorprendió en algo la campaña? Y después te voy a decir algo gracioso que por ahí nos reímos juntos. Pero dale. decime. No me sorprendió. Yo, en las entrevistas previas a la etapa de campaña que di, yo dije: prepárense, porque lo que se viene es algo que no hemos visto. O sea, yo nací ya cuando arrancaba la democracia, un par de años antes de que vuelva la democracia a la Argentina, pero desde que tengo memoria no había visto una campaña tan fuerte, excepto alguna presidencial fuerte, esa del 83, ¿no? Con la quema de Herminio Iglesias, la quema del ataúd, del cajón. Le costó pero le costó la elección, claro, también. Tampoco es que tuviese las de ganar, pero una elección reñida, pareja, en la que había dudas sobre el papel del peronismo en aquel momento. Termina rifando su propia suerte, ¿no? Pero después no recuerdo otra campaña como esta, con un nivel fuerte, de críticas fuertes, y que yo creo que muchas veces parte de las personas y de decir lo que piensan, y a veces olvidar que en realidad tampoco están solas y no van a poder solas. O sea, yo tampoco, como concejal, hace 2 años soy concejal, como concejal tampoco solo puedo lograr cosas. ¿Por qué? Porque vos necesitas generar acuerdos, necesitas que te escuchen, convencer, a veces también te toca escuchar, entonces ese proceso es así, esa es la vida democrática, ¿no? Y todavía es como que no estamos acostumbrados, y yo creo que muchas veces hay dirigentes que cometen el pecado de personalizar las cosas y bueno, y no hablar en un tono institucional, sino en un tono más personal, ¿no? ¿Pero tenés algún límite vos? Yo no hablo de mis rivales. Suponete que perdás. Mira, yo tengo rivales que hablan de sus rivales, sí, incluyéndome. Yo no hablo de mis rivales, yo hablo de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero proponer. Por ejemplo, pero tenés límites. Quiero reformar la Constitución, y si no, quiero una ley de autonomía para Rosario, quiero que se cree una policía judicial, quiero que se cree un organismo contra el lavado de activos como el que aprobamos acá en el Consejo, pero a nivel departamental, para darle más estructura investigativa, incluso a el Ministerio Público. Quiero más cargos de jueces y de fiscales, porque creemos que el delito ordinario y su expansión ponen en jaque a todo el sistema con la cantidad de causas que se procesan. No sé si ya te hablé de la ley de policía judicial, de creación de la policía judicial, que es una ley que también se planteó en algún momento, naufragó ahí. Y a ver, no me importa si tengo que tomar proyectos que ya estén presentados, no voy a escribir un proyecto igual al que ya está por una cuestión de protagonismo o de egoísmo, porque no es por ahí, es al revés. Tomemos una idea que es buena, veamos si podemos mejorarla, y si no, empujemos esa idea. Pero el objetivo es lo que nos tiene que mandar, y el objetivo es cambiar las cosas, porque tal como están no pueden estar más. De todas maneras, me causó mucha gracia el posteo de Boazo cuando dice: Ciro Sella tiene que llegar a los 93, creo. Sí. Bueno, lo hizo con 2 de tus rivales para alcanzarme en proyectos. No sé qué cuentas. ¿Te causó gracia? Sí, me causó mucha gracia, sobre todo porque hay un fake, una cuenta falsa, quiero decir, de Twitter, que no sé quién es, pero en lugar de criticarme a mí, lo critica él. No entiendo por qué tampoco, pero me causó gracia porque me parece que se pierde tiempo que es muy valioso en ser propositivo, y no es por eso, no es por ahí. Yo no hablo de mis rivales, no entiendo que es la forma. Tampoco lo tomo como algo personal, ¿eh? Yo sé que si me lo cruzo por acá cerca en la peatonal, te va a saludar, encima hincha de Newell's como vos. Me va a saludar, lo voy a saludar y voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Voy a fingir demencia y voy a hacer de cuenta que no pasó nada. ¿Está? Porque entiendo que no es conmigo, sino con la posibilidad que tengo de llegar donde quiero llegar. Ciro, te doy
5, 3, 4 minutos, lo que quieras, y quiero que me convenzas a mí, a los que Dale. nos están escuchando, de por qué te tienen que elegir el domingo. Porque hay que darle un lugar a la ciudad en la capital de la provincia. No hay que dejar solo al intendente de una ciudad como esta, a los intendentes de ciudades como las que rodean a Rosario y